Liberales, conservadores, pueblo bueno, gente fifí, por aquí estamos nuevamente en este 2022, 10 de enero, para hablar de los temas públicos en materia política. Así que pues vamos dándole rápidamente a este tema que hemos denominado Ricardo Monreal, el camaleón y vividor de la política. Sin duda alguna la crisis que se está viviendo en Morena es una crisis que no se puede ocultar, es una crisis que está visible y que se ha encargado de ponerla en esta palestra nada más y nada menos que el senador Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, que tiene una aspiración legítima para ser candidato a la presidencia de la República, eso nadie se lo puede quitar. Sin embargo, a lo que vamos a platicar aquí es de qué manera busca ser legítima precisamente esta aspiración. Miren, les recomiendo que vean dos textos, uno de Alejandro Páez Varela, que se denomina en una o dos palabras. Son textos que ya están también sincronizados con videos que tienen en este caso en el portal Sin Embargo. Entonces Alejandro Páez Varela presenta esto que es en una o dos palabras, y por otro lado una entrevista que le hace Roberto Zamarripa, que se denomina Acabarán radicales con el país, que Roberto Zamarripa en esta entrevista que le hace a Ricardo Monreal es a través del Grupo Reforma. Rápidamente pongamos en contexto el tema. Ricardo Monreal se ha encargado de ir a visitar todos aquellos medios de comunicación que el presidente López Obrador ha desestimado, en donde ha dicho que todos estos medios son conservadores. Hablamos del Universal, del Reforma, del Latinus, entre muchos otros. Ricardo Monreal dice que él no tiene problemas para hablar con todos los que tiene que hablar, y desde luego que él lo utiliza como un mecanismo para poder tener, en este caso, la difusión necesaria de lo que piensa y de lo que cree que debe de ser, en este caso, la situación política del país. También es de manera legítima lo que hace Ricardo Monreal, pero sin duda lo que no se puede soslayar es de que ya hay un enfrentamiento directo de Ricardo Monreal con el presidente de la República, aunque Ricardo Monreal dice que no quiere tener este enfrentamiento con el presidente. El día de hoy, el presidente en la mañanera 10 de enero del 2022 hace referencia específicamente a esta entrevista que le hacen en el Grupo Reforma a Ricardo Monreal, y ahorita vamos a platicar de ello. Pero antes que nada queremos decir que en este canal hemos puesto en evidencia de una y otra vez a Ricardo Monreal como alguien que ha vivido de la política y sobre todo bajo el cobijo y la sombra de López Obrador. Él presume que tiene 24 años de acompañar al presidente López Obrador, pero lo cierto es que lo que ha hecho es vivir de la sombra de López Obrador, y así ha sido la política de Ricardo Monreal. Es una persona que hace política con la élite del país y no con las bases en los partidos donde ha militado. Estamos hablando que él ha pisado todos los partidos políticos habidos y por haber. Estamos hablando del PRI, estamos hablando del PT, del Movimiento Ciudadano, de Morena, del PRD. Así que es un personaje que es camaleónico, es un personaje que no tiene ningún empacho en portar cualquier camiseta, siempre y cuando le cumplan a él sus caprichos, siempre y cuando él obtenga las candidaturas, siempre y cuando él y su prole se vea beneficiada. Así tal cual. Y desde luego que lo que llama la atención es que en estas visitas que ha hecho estos medios, a pesar de que trae un discurso de que él no se va a pelear con el presidente López Obrador, pues ya queda muy en evidencia de que tienen dos visiones diferentes respecto a lo que debe de ser este país. El día de hoy le contesta el presidente López Obrador a pregunta expresa del reportero de Reforma que hay que quitarse las máscaras y que esto que pusieron como título acabarán radicales con el país. El presidente López Obrador lo que dice es radicales viene de raíz, y desde luego que la raíz, y presentó un pequeño texto que en un evento de lo que fue su informe, su tercer informe de gobierno, a la mitad del camino, pues señala precisamente que hay que quitarse las máscaras y que hay que decir las cosas como son, y que para poder beneficiar a la política se tiene que, sin atavismos, decir exactamente cuál es la posición política de cada quien. Y bajo ese término, pues obviamente cuando acusa Ricardo Monreal de radicales a algunos de Morena, pues está inmediatamente acusando a López Obrador respecto a ser un radical, y el presidente sí dice, sí soy un radical,
porque tengo una raíz política específicamente muy clara respecto a lo que queremos de este país. Así que ese es un punto medular, porque Ricardo Monreal avienta palabras, pero tratando de decir que no se va a pelear con López Obrador, pero lo que queda muy claro, y ahí coincido completamente con el texto de Alejandro Páez Varela, es que Ricardo Monreal está acostumbrado a hacer una política en donde estira la liga lo más que se pueda para luego negociar. Y en ese sentido, Ricardo Monreal actualmente en todas las encuestas habidas y por haber hasta el momento, como un presidenciable, tiene el 5%, entre el 4 y el 5% exclusivamente de intención de voto. Es decir, es el peor evaluado o de los peores evaluados, no solamente de Morena, sino de todos los partidos políticos, y que con ese 5% quiere negociar algo para él y para su prole para el 2024. Realmente es muy inteligente Ricardo Monreal, ahí no hay duda, pero simple y sencillamente lo que estamos hablando es de que es alguien que no tiene un activo político que valiera la pena mantener en ninguno de los partidos políticos. Por ejemplo, estamos hablando que Fernández Noroña, él tiene incluso y alcanza en algunas de las encuestas hasta el 10%, es decir, el 100% más que Ricardo Monreal. O, en su defecto, por ejemplo, ahora en Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, hijo, ahora tiene aproximadamente más del 20%. Estamos hablando de alguien que tiene muy poco tiempo en política, obviamente sí, con todo el peso del nombre de su papá, sin embargo, es un joven que obviamente comparado con Ricardo Monreal le saca hasta 4 veces lo que significa electoralmente Ricardo Monreal. Entonces, este personaje que es Ricardo Monreal, que él y toda su prole ha vivido de la política bajo el amparo de López Obrador, pues quiere asustar con el petate del muerto a las personas, en este caso a López Obrador y a su partido, y trata de estirar la liga lo más que se puede. Ojalá, ahora sí el presidente parece ser que ya tomó la decisión de no darle ya vida. Ricardo Monreal en algún momento tendrá que tomar la decisión si se queda en Morena, sabiendo que en Morena no tiene base social y que la base social que supuestamente lo podría apoyar no se va a salir de Morena. Yo quisiera ver cuántos de los senadores que supuestamente apoyan a Ricardo Monreal se van con él una vez que él decida salirse. Me parece que eso no va a suceder y simple y sencillamente él está tratando de darse un valor para poderse posicionar en algún otro partido político. Eso es lo que está pretendiendo hacer y que obviamente con todo lo que es la élite económica de este país, por ejemplo, como con Grupo Reforma, buscar ser el candidato de la oposición en donde a base de billetazo pueda hacerlo crecer porque realmente no pudiera ser un candidato viable para que le gane a López, o en este caso a López Obrador y a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard rumbo al 2024. Ahorita que hablo de Marcelo Ebrard es el que encabeza incluso la encuesta, en todas las encuestas, el mejor posicionado y el mejor evaluado rumbo a lo que podría ser una candidatura, pero sabemos que la candidata del presidente López Obrador va a ser Claudia Sheinbaum, quien va a poder continuar con su proyecto de nación. Queda claro que ni Marcelo Ebrard ni Ricardo Monreal podrían continuar con esta situación que se les ha denominado radicales, esta visión radical del país, porque ellos son de un corte diferente. Marcelo Ebrard sí es un socialdemócrata declarado, Ricardo Monreal no se sabe ni siquiera qué tipo de ideología pudiera tener, pero lo que sí queda claro es que los dos atenderían a los grandes capitales de este país, situación que tiene muy clara el presidente y que bajo ese tenor, pues obviamente no le va a permitir a que ninguno de ellos dos pueda ser el candidato de Morena. Eso creo que es muy claro. Ahora, ¿qué va a hacer Ricardo Monreal? El siguiente paso es, si se va a salir de Morena, lo tendrá que hacer no muy lejanamente, porque si no, no le va a dar tiempo de empezarse a posicionar. Tendrá que dejar obviamente la coordinación del Senado y a partir de ahí generar las condiciones para tener en alguno de los partidos en donde se adhiera, tener una posibilidad de tener mayoría en el Senado, cambiar las condiciones ahí, ser el coordinador de ese grupo antagónico y pues desde luego que la lucha estará y que seguramente el presidente López Obrador estará evaluando precisamente hasta dónde el daño de Ricardo Monreal pudiera darle, porque desde luego que debe saber muchas cosas y que empezará a filtrar a los medios de comunicación.
El primer golpe ya de aviso a Ricardo Monreal es a través de lo que ha sido uno de sus acompañantes en el Senado, quien ha estado encarcelado en este momento, está encarcelado en este momento, que es Ríos Virgen, que era el secretario técnico de ahí del Senado, y en donde, pues con este pleito con Cuitláhuac, el gobernador de allá de Veracruz, pues ahí tienen precisamente ya encarcelado a Ríos Virgen. Independientemente de la parte jurídica, que se puede pensar que es un preso político o no, eso es independiente. Estamos analizando el caso de Ricardo Monreal, creo que es un primer aviso, y seguramente el presidente López Obrador tiene la información en expedientes concretos de él, de sus hermanos, incluso de sus hijos, de Ricardo Monreal, de cómo ha venido operando, y realmente creo que tendrían muchas posibilidades de ponerle encima el expediente para que finalmente Ricardo Monreal se pueda quedar quieto. Y desde luego que él utilizará como parte de esa negociación todo esto que estamos hablando. Pues así está la situación, la crisis en Morena, que pues se ha tratado supuestamente de ocultar, pues es evidente. Yo creo que no hay ningún empacho en decir de parte del presidente, hoy lo dijo en la conferencia de prensa, que él había destapado ya el proceso precisamente para que no se pudiera operar como antes se hacía. Yo estoy de acuerdo en que eso se haga. Ricardo Monreal está incómodo porque pues obviamente los golpes no han parado, y el que ha sido más golpeado es él. Alguien más inteligente, más hábil ha sido Marcelo Ebrard, quien se ha mantenido ahí quietecito. Él sigue haciendo su chamba, está trabajando, sabemos, de manera subterránea su candidatura, pero hasta el momento no ha tenido ningún tipo de confrontación con nadie. En este caso, el enfrentamiento de Ricardo Monreal con Cuitláhuac García, que también señala en esta entrevista con el Grupo Reforma, pues parece ser que esto no va a quedar ahí. Van a tratar de sacar adelante y sacar de la cárcel a Ríos Virgen. Eso puede llevar un proceso largo. Ya se ha anunciado por parte de un juez que cuando menos un año y 3 meses estará este proceso de investigación. Ahí va a estar esta discusión permanente. Ríos Virgen ha ya acusado lo que está pasando en la cárcel, en donde dice que en un espacio reducido están cohabitando hasta 20 y tantos presos. Eso sabemos que existe no solamente en Veracruz, sino que existe en todos los penales del país, porque hay una sobrepoblación. Dice que solamente le dan de comer una vez al día. La verdad es que es muy, muy difícil y terrible lo que está viviendo este personaje. Insisto, más allá de poder hacer un juicio jurídico respecto a si es culpable o no, lo cierto es que el hecho está. Así que pues ahí es esta circunstancia de Ricardo Monreal que está viviendo, que además en todas las entrevistas se está tratando de hacer una víctima. ¿Una víctima de qué? La pregunta es, ¿una víctima de qué? Si ya hasta este momento, a la edad que tiene, ya vivió todo lo que tenía que vivir políticamente, ya se ha enriquecido él y su familia, sus hermanos han tenido posibilidad también de estar gobernando Zacatecas, tanto de que se habla del cacicazgo, y los Monreal son unos caciques de Zacatecas, al igual que otras familias en otros estados. ¿De qué estamos hablando? La opinión que tengo respecto a Ricardo Monreal no es de ahorita, ha sido ya desde hace tiempo, específicamente en todo lo que fue el proceso de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando él vino a disputar precisamente este territorio en el 2015, y que bueno, pues ahí quedó plasmado lo que supuestamente él iba a hacer, iba a mejorar esta alcaldía, y lo que finalmente terminó haciendo como gobernante de la misma. Así que pues tenemos toda esta información que queríamos compartir con ustedes. La pregunta que les queremos dejar es, ¿ustedes creen que Ricardo Monreal debería de ser un candidato a la presidencia por parte de Morena? Ahí les dejamos la pregunta. Ya saben que siempre para nosotros es muy importante lo que ustedes opinen. Y bueno, como siempre les hemos dicho, si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compartan este video, y pues continuemos hablando de política en este 2022, de todo lo que acontece en el espacio público, porque es la única manera que podemos los ciudadanos poder discutir, y además tener con esta información la capacidad de decidir de una mejor manera en cada proceso electoral y también en la vida cotidiana. Así que pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan un excelente inicio de año.